Bueno, este libro es de Kim Kiyosaki, Mujer Millonaria. Ella es la esposa, como pues los que leen los libros de Robert Kiyosaki saben, es la esposa de Robert Kiyosaki. Dice: una guía financiera para la mujer porque odio que me digan qué hacer. O sea, según esto, Kim odia que le digan qué hacer. Entonces voy a leer un fragmento de su libro y pues a ver qué comentarios surgen en el proceso. Dice: ¿por qué las mujeres deben convertirse en inversionistas? O sea, o sea, el título lo que me dice hasta aquí es que está motivando a las mujeres que hagan parte del lado derecho del cuadrante. Del cuadrante y del cuadrante dueño inversionista. Dice: una joven periodista se me acercó hace poco y me dijo de una manera bastante apasionada: debemos hacer que las mujeres estén conscientes de que necesitan encargarse de su dinero. No pueden depender de alguien más para que lo haga en su lugar. Después de hablar más con ella, descubrí de dónde venía la pasión. Resulta que su madre tenía 54 años y acababa de divorciarse. Había quedado básicamente sin nada y se mudó con su hija, quien debía mantener a ambas. Esa situación fue una llamada de atención para la joven periodista y la cimbró. Al ver hacia adelante descubrió que si su sueldo que si su sueldo fijo se detenía, tenía cerca de $7,000 de respaldo. De pronto se vio impulsada a la acción. Las mujeres deben encargarse de su dinero y no depender de alguien más para que lo haga en su lugar. Es el mensaje hasta acá. De pronto se vio impulsada a la acción. Como dije en la introducción de este libro, el cómo de la inversión, cómo comprar y vender acciones, cómo manejar una propiedad de alquiler o analizar una inversión de negocios, es el mismo para hombres y mujeres. Sin embargo, las razones de por qué las mujeres deben convertirse en inversionistas son muy diferentes. Sabemos que llevamos vidas distintas a las que llevaron nuestras madres. Es sorprendente qué tan diferentes. A continuación, menciono 6 razones de por qué las mujeres necesitan entrar en el juego de las inversiones. Bueno, aquí va el primer ítem que describe Kim Kiyosaki en su libro de las 6 razones por las que las mujeres necesitan entrar en el juego de las inversiones. Bueno, dice, la primera son las estadísticas. Dice: las estadísticas sobre mujeres y dinero son sorprendentes. Las siguientes cifras son estadounidenses. No obstante, encuentro que para otros países del mundo son muy similares o apuntan en la misma dirección. En Estados Unidos hay 8 ítems. El primero es: 47% de las mujeres con más de 50 años son solteras. Esto significa que son responsables de sí mismas a nivel financiero. El segundo ítem dice: el ingreso por jubilación que reciben las mujeres es menor al de los hombres porque una mujer está fuera de la fuerza laboral un promedio de 14.7 años en comparación a 1.6 años en el caso de los hombres. O sea, la jubilación de las mujeres es menor pues porque trabajan menos. O sea, permanecen menos tiempo fuera de la fuerza laboral. O sea, son más empleados los hombres en los Estados Unidos. Entonces, por eso el bajo salario cuando se retiran. Dice: las mujeres por lo general son las principales responsables de cuidar el hogar. Esto, aunado a salarios más bajos, resulta en beneficios de jubilación de tan solo un cuarto respecto de los hombres. O sea, se jubilan 4 veces menos mujeres que los hombres. Eso significa un cuarto respecto de los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres están pendientes del hogar y los salarios son más bajos. Entonces, esa es la razón. Esto fue tomado de la fuente nacional Center for Women and Retirement Research, NCWR. Bueno, el tercer ítem dice: 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y por lo general, ¿quién cuida de los hijos? La mujer. Cuando hay divorcio, la mujer es la que se queda con los hijos, sí es lo que dice el libro. Así que ahora ella es la única responsable de sí misma.
y de sus hijos. ¿Y cuál es el tema número uno por el que pelean las parejas? Dinero. O sea, en los Estados Unidos el tema número uno por el que pelean las parejas es dinero. El tercer ítem dice, desde 2000 se esperan que las mujeres vivan un promedio de 7 a 10 años más que los hombres. Fuente de Ann Literacy, 12 de junio de 2000, lo que significa que deben tomar medidas para esos años adicionales. Sin embargo, las mujeres casadas de la generación del baby boom pueden esperar a vivir más que sus maridos, en promedio de 15 a 20 años. O sea, las mujeres van a vivir más tiempo, por eso deben estar pendientes de entrar en el juego de las inversiones y pues estar más interesadas en el asunto de crear fuentes de activos para generar cash flow, flujo de efectivo. Bueno, ese fue el ítem número 5. El 6 dice, la mujer promedio nacida entre 1948 y 1964 probablemente permanecerá en la fuerza laboral hasta los 74 años. O sea, nacida entre el 48 y el 64 probablemente permanecerá en la fuerza laboral hasta los 74 años debido a la cobertura de pensión y ahorros financieros inadecuados. Debido a la cobertura de pensión y ahorros financieros inadecuados, probablemente permanecerá en la fuerza laboral hasta los 74 años. O sea, si va a trabajar, entonces va a permanecer hasta los 74 años y debe saber qué hacer con el dinero que gana para cuando salga de trabajar. Dice, el siguiente ítem dice, de los ancianos que viven en la pobreza, 3 de cada 4 son mujeres. De los ancianos que viven en la pobreza, 3 de cada 4 son mujeres en los Estados Unidos. Ok, el 75% de los ancianos que viven en la pobreza en los Estados Unidos son mujeres. Wow. Dice 80%, el 80% de las mujeres no eran pobres cuando sus maridos vivían. O sea, las mujeres tienen dinero hasta que el marido muere, según este dato, el 80%. Aproximadamente 7 de cada 10 mujeres en algún momento de su vida viven en la pobreza. Bueno, en este momento surge en mi cabeza un versículo de la Biblia que dice, el dinero es para una protección, o sea, el dinero es muy importante para protegernos, no solo los hombres, sino las mujeres también, o sea, el dinero es para una protección, así que las personas que desprecian el dinero, pues vayan pensando qué hacer con eso. Dice, ¿qué nos dicen estas estadísticas? Cada vez más mujeres, en especial conforme envejecen, no están educadas o preparadas para cuidarse a nivel financiero. Hemos pasado la vida entera cuidando a nuestras familias, pero no tenemos la habilidad para ver por nosotras este sentido vital. Dependemos de alguien más para que lo haga por nosotras. Un marido o pareja, un jefe, un pariente o el gobierno. Simplemente pensamos que todo saldrá bien. Los cuentos de hadas con los que crecimos fueron justo eso. Ok, dice, pues las mujeres pasan la vida entera cuidando a sus familias, no tienen la habilidad o sea, esperan a que el esposo se haga cargo de las inversiones y el dinero y dependen de alguien más para que lo haga por ellas. Dice, los cuentos de hadas, o sea, crecieron en un cuento de hadas. Según este libro, las mujeres que viven pobres en Estados Unidos, que como en un punto anterior decía que no, que son como son el 80% más o menos, vivían en un cuento de hadas. Dice, 3 estadísticas finales por considerar. 90% de todas las mujeres tendrán la responsabilidad exclusiva de sus finanzas en algún momento de su vida. Ok, no obstante, 79% no ha hecho planes al respecto. 58% de las mujeres nacidas durante el baby boom, o sea que fue después de la Segunda Guerra Mundial, tienen menos de $10,000 de jubilación. Acá en Colombia son como 40 millones de pesos. O sea, tienen 58% de las mujeres nacidas durante el baby boom tienen menos de $10,000 de jubilación. El siguiente ítem dice o sea, tras estadísticas finales por considerar, dice,
Solo 20% de las mujeres de la generación del baby boom tendrá seguridad financiera en el retiro. Fuente MS Magazine 2002. Esto significa que 80% de nosotras, dice Kim Kiyosaki, no la tendrá. Sin embargo, el hecho de que estés leyendo este libro, le dice a las mujeres que están leyendo este libro o que lo quieren leer, indica que estás inclinándote hacia el 20%. Idealmente, conforme más mujeres inviertan, ese 20% aumentará de manera significativa. Bueno, este es el primer punto de por qué las mujeres deben convertirse en inversionistas. Nos da una serie de estadísticas acerca de las mujeres solteras que tienen dinero cuando el marido está vivo, que el 80% de las mujeres son pobres en Estados Unidos. Y bueno, estas son las estadísticas, un resumen de por qué las mujeres deben interesarse por el dinero, no solo vivir de lo que les den pues los esposos o las parejas. ¿Ok? Gracias.